Muy buenos días a todos, todas. Estamos iniciando estas conferencias, este ciclo de conferencias para filosofía de la psicología, aunque no se restringe, esperamos que haya otros miembros de la comunidad que puedan estar interesados. Antes de iniciar, vamos a dar el agradecimiento a quienes nos apoyan para realizar estas actividades, a la División de Universidad Abierta, con el ingeniero Gol, que siempre está tan atento a tantas necesidades para las transmisiones, a la maestra Karina Torres, a la maestra Gabriela Villarreal, y de la facultad AUDEMAT, que nos está apoyando con las transmisiones, y también pues al departamento de publicaciones, que nos han hecho un bonito cartel y que por ahí espero hayan ustedes podido ver. Bueno, vamos a dar inicio con la presentación de la maestra Yolanda Bernal. Las tres somos profesoras del sistema de universidad abierta. También estas conferencias son parte de las actividades de nuestro seminario de Historia y Filosofía de la Psicología, en el cual nos reunimos profesores tanto del sistema presencial como del sistema de universidad abierta, para ponernos de acuerdo, organizar actividades, revisar materiales, en fin, hacer todo lo que es posible. No estorbas, ¿eh? No te preocupes. Sí se ve. Y entonces, bueno, pues tenemos, digamos, esa colaboración también de profesores que estamos en el SUA y de profesores que están en el sistema presencial, específicamente en la coordinación de CCC, ¿verdad? Eso es. Bueno, dados todos los agradecimientos, ahora sí, le damos la palabra a la maestra Yolanda Bernal. Adelante, Yola. Muy buenos días, muchas gracias a los que nos acompañan presencial y a distancia. Nos da gusto realizar este tipo de pláticas porque a los alumnos generalmente les sirve para entender por qué nosotros les torturamos el cerebro con filosofía si ellos lo que quieren es ser psicólogos, ¿no? Bueno, pues entonces el trabajo se llama Las nociones filosóficas de las tradiciones en psicología y la formación profesional. Y precisamente tiene ese sentido de ver qué sustratos o qué ideas filosóficas hay atrás de nuestras distintas teorías, enfoques, tradiciones, como les llamemos, y en qué medida eso ayuda a que los estudiantes tengan una visión mucho más crítica, elementos de análisis, comprensión para lo que se les va presentando y no solamente repitan lo que los distintos autores les van presentando. El porqué de la filosofía, bueno, todo planteamiento en ciencia, la psicología entre ellos y todas, tienen elementos filosóficos a través de sus leyes, principios, modelos, esquemas, teorías, teoremas, hipótesis, paradigmas, supuestos, lo que ustedes quieran, siempre hay elementos filosóficos atrás de eso. Entonces, esto igual es aplicable a todo conocimiento que nos plantean las teorías o llamadas, nosotros nos gusta llamarles tradiciones de pensamiento en psicología. Las concepciones en psicología tienen distintos supuestos, aunque son todas parte de la psicología, no es que tengamos muchas psicologías, pero sí tenemos muchas ideas alrededor de qué es lo psicológico, de qué es el conocimiento, el comportamiento, lo subjetivo, las emociones, los pensamientos, las percepciones, las sensaciones, o sea, todo el conjunto de funciones psicológicas que nosotros desempeñamos tienen distintas miradas al interior de la psicología y algunos van privilegiando algunos elementos y otros tienen otra mirada. El conductismo, por ejemplo, nos plantea que existen leyes universales para todos los organismos, o sea, todo organismo va a someterse a los mismos principios de comportamiento, todo se puede explicar a partir de estímulo-respuesta, los comportamientos son observables, son modificables. Lo subjetivo no le parece que sea conveniente
meterlo dentro del estudio de la psicología, prefiere lo objetivo, que es el comportamiento, la conducta, lo observable. El objeto de estudio, por tanto, para la psicología, pues, lo presenta como el estudio de la conducta, más recientemente, pues, tienden a llamar el estudio del comportamiento, pero es lo mismo. Como parten de la idea de que las leyes son aplicables a todos los organismos, son universales, pues entonces es perfectamente comprensible que hagan una serie de experimentos con palomas, ratas, caballos, perros o lo que se les ocurra, porque todos obedecemos a las mismas leyes de comportamiento, idea que otros no comparten, ¿no? Ya lo veremos ahorita. Por ejemplo, Vygotsky dice, no, las leyes humanas son específicamente y únicamente aplicables al humano, pero estos, desde el punto de vista conductual, dicen que el comportamiento es regido por leyes universales. Bueno, otro punto de vista lo tenemos en la teoría psicogenética, donde tenemos un personaje destacado que es Piaget. Todos ustedes van a ver o ya vieron en su formación el punto de vista del enfoque psicogenético o de la teoría del desarrollo. Como Piaget era biólogo, epistemólogo, filósofo, entonces tiene un énfasis en la visión biologicista, y entonces parte de su puesto sobre el desarrollo, estructuras cognitivas que son a su vez estructurantes y que van cada una generando la base para un desarrollo cognitivo más complejo a través de la asimilación, la incorporación, la generalización, la acomodación, la equilibración, etcétera. Entonces, en general, parte de la idea de que el comportamiento es resultado del desarrollo. Todo lo que querramos ver diferente entre un sujeto y otro obedece a que está en un nivel de estadio de desarrollo distinto, maneja estructuras distintas, ¿sí? Entonces no atiende mucho a las diferencias universales, a las diferencias individuales, más que a partir del nivel del desarrollo en el que se encuentren, básicamente. Entonces, pues todo depende del estadio del sujeto y de sus estructuras cognitivas, y por tanto, el objeto de estudio que propone para la psicología, pues es el desarrollo humano. Muy bien. Para este enfoque convivió mucho con sus hijos, como esperamos que casi todas las personas, o ya no tanto, pero bueno, antes sí, y entonces a partir de esas observaciones es que fue sacando diferencias entre los distintos estadios. Bueno, basándose en el punto de vista piagetiano, aunque no eran muy conocidos entre sí, Piaget y Vygotsky, pero tienen muchos elementos que comparten, en los que coinciden, solo que Vygotsky dice, yo estoy de acuerdo con el enfoque piagetiano, solo que yo haría una precisión. Todo eso es cierto, sí y solo sí obedece en un espacio sociocultural, con determinantes históricos, porque el hombre tiene, a diferencia de todos los organismos, una relación diferente con su espacio social. Es construido por lo social y construye lo social. Es un ser psicológico que ha sido construido a partir de los otros, y todos esos otros han sido construidos a partir de sí mismos y de su interacción con el espacio cultural, a partir de la conciencia, a partir del lenguaje. Entonces, hay una determinación de lo sociocultural. Las leyes son específicas para los seres humanos, porque esta interacción no la tiene ninguna otra especie más que el ser humano, a través de su actividad política, filosófica, social, cultural, y entonces plantea que hay una determinación de lo sociocultural. No hay una separación, no es posible una separación entre individuo y sociedad. Todo lo intrapsicológico, lo que yo tengo en mi cabeza, ha sido el resultado de las experiencias que tengo y de cómo yo lo proceso. Y todo lo que yo proceso ha sido resultado de lo que me viene de esas experiencias. Entonces hay un intercambio permanente, nunca me llegan las cosas tal cual, porque yo las proceso, cada quien las procesa de diferente manera a partir de sus recursos, de su, digamos, nivel de desarrollo efectivo, lo que efectivamente posee, su capacidad de percepción, pensamiento, lenguaje, análisis, comprensión, comparación, asimilación, lo que quieran. Cada quien lo tiene de manera diferente. Pues pasa como por una traductora que interpreta de ciertas maneras y no me llega tal cual, sino que yo lo trabajo, y por eso cada quien lo puede apreciar de diferente manera. Aunque no estamos en un mundo donde
cada uno con su tema, pero porque está el referente de lo social, de lo cultural, de lo militar, de lo histórico. Pero siempre hay este vínculo inseparable entre lo social y todo lo social es psicológico y todo lo psicológico es social. Hay leyes específicamente humanas y entonces el objeto de estudio que propone para la psicología es lo psicosociocultural. Tiene, como les dije, similitudes con la teoría del desarrollo freudiano, pero aquí hay un énfasis a lo histórico cultural a partir de la conciencia, el lenguaje y esa relación íntima entre sujeto y sociedad. Tenemos otra tradición de pensamiento, otro enfoque teórico, otra escuela, otra mirada, otra interpretación de qué es lo que nos caracteriza como sujetos, qué es lo psicológico en el cerebro. Entonces, el psicoanálisis tiene una mirada diferente. Dice, bueno, hay una determinación que no tiene ningún otro organismo, ni entre los propios humanos esta patología que las experiencias tempranas son marcantes, conforman un telón de fondo por el que toda nueva experiencia va a pasar o a caer en ese telón de fondo. Y entonces, de diferente manera, cada quien va a ir viviendo de manera consciente o inconsciente, porque aquí sí se acepta, por supuesto, de manera privilegiada todo lo subjetivo, lo inconsciente, y entonces dice que lo corporal y lo subjetivo están intercomplementarios. Esas experiencias corporales, como nos miraron, nos tocaron, nos vieron, nos respiraron, con los ojos nos dijeron que les caíamos bien o mal, les gustábamos o no les gustábamos, estaban felices o no, con nuestra presencia, todos esos primeros contactos que la madre de manera inconsciente, no sé, impone a ese nuevo sujeto que llegó como sujeto, como organismo biológico, y ella lo construye como sujeto humano. Lo humano se construye, no se da con el nacimiento a partir de un sujeto humano, sino se nace organismo, se crea sujeto a partir de la interacción con ese otro. En esta intercomplementación que hay entre lo corporal y lo subjetivo que viene de nosotros. Entonces las experiencias primeras son únicas e irrepetibles, aún en gemelos homocigóticos que viven con el mismo nivel sociocultural, mismos padres, mismo espacio, lo que sea. Cada quien lo vive de manera diferente, porque una madre no puede ver de manera idéntica a dos niños, a dos personas. Hay diferencias, o sea, no puede uno comportarse de manera igual. Uno les miente a sus hijos cuando dice que los quiere igual a todos. En realidad uno siempre tiene sus preferencias, inevitablemente, ¿no? Y además van cambiando, depende de qué momento. En un momento te puede caer mejor uno, en un momento otro, pero sí la interacción entre madre, hijo, entre otro y sujeto para hacerse humano, sujeto, y superar lo biológico y construirse como sujeto, siempre es irrepetible. Entonces, todas las experiencias primeras son únicas y nos regimos por lo subjetivo, más que por lo objetivo, por lo que nosotros nos imaginamos, por el imaginario, por lo que simbolizan las cosas para nosotros, por cómo lo interpreta nuestro cuerpo. Por eso Lacan hace este vínculo estrecho entre lo simbólico, lo imaginario y lo real que es predomina el nivel inconsciente. Y solamente un pequeño comentario, porque es una discusión importante en filosofía, que es la psicología de ciencia, no de ciencia, el psicoanálisis, siempre tiene significados, se consideran, no me consideran significados. Yo soy una ciencia del saber, o sea, yo trabajo, o los sujetos van a psicoanálisis, o trabajamos desde la idea de quiero saber de mí, quiero conocerme, quiero saber qué es lo que pasa en mis estructuras profundas, que me hacen pues hacer lo que no quisiera o no hacer lo que quisiera. O sea, hay todas estas contradicciones por las que pasamos. Entonces son del orden de lo subjetivo, no le interesa que sea o no sea considerado ciencia. Bueno, tenemos otros enfoques, otras miradas, otras perspectivas, otras formas de entender al ser humano y qué es eso de lo psicológico. Tenemos a las neurociencias. Acá también tenemos esta tradición que nos dice, bueno, pues la mera verdad, la diferencia sustancial está en el sistema nervioso central,
O sea, depende de cómo esté funcionando, en qué nivel de desarrollo, los fármacos, los mediadores químicos y todo eso es lo que va a determinar que seamos tan diferentes unos de otros, o muy parecidos unos de otros. ¿Sí? Entonces, la explicación de lo psicológico está dada a partir de cómo funciona nuestro sistema nervioso central. Algunos ahora han tomado la tendencia evolucionista, pero predomina siempre una visión neurológica. Tienen explicación pues, para todo, porque tenemos ciertas tendencias, no sé, suicidas, subjetivas. Hoy se sabe que hay bases neurológicas para todo. Bueno, han llegado a extremos de decir que hay un cierto funcionamiento que lleva a un comportamiento hacia la infidelidad. Cosa que me da muchísima risa. Digo, bueno, uno que otro, sería bueno que cargar ese artículo. No en mi caso, pero podría justificar algunas cosas. Bueno, pero a fin de cuentas predomina una visión de lo neurofisiológico, ¿sí? De lo neurológico. Bueno, tenemos también la visión de lo psicológico desde la psicología social, que es otra forma de entenderlo al sujeto humano, y dice, bueno, igual que el enfoque vygotsquiano, dice, no hay una posible fragmentación entre individuos y sociedad, pero predomina la colectividad. Aquí hay un privilegio para lo colectivo. Lo público y lo privado tampoco pueden separarse por más que uno intente. O sea, uno es más transparente de lo que quisiera, ¿sí? Entonces, se intercompenetran todo lo público y lo privado, y hay un predominio de lo social. Y finalmente, estas diferencias entre uno u otro enfoque las damos con la intención de que a fin de cuentas todo planteamiento que nos viene desde los enfoques, teorías, tradiciones en psicología, nuestras diferencias conceptuales pues están dadas a partir de supuestos filosóficos distintos, de lo que es lo humano, de lo que es lo psicológico, y nosotros consideramos que esto les permite a los alumnos una actitud mucho más creativa con respecto a la información que van recibiendo, y que no solamente les va a permitir repetir lo que algunos de los autores nos van diciendo, porque eso es lo que nos pasaba a nosotros cuando era nuestra formación en los 70, o sea que hace 1000 años, y éramos pelletianos un tiempo, y luego al rato ya queremos convertir la casa en una caja de cine, al rato a todo el mundo le queríamos leer el inconsciente, y así vamos repitiendo, pero no teníamos elementos ni de comparación, ni de análisis, ni de un pensamiento crítico. No teníamos estas herramientas conceptuales que nos proporciona la filosofía. Entonces, nosotros consideramos que es de gran utilidad para nuestros alumnos que tengan la idea de la importancia y la utilidad que tienen estos supuestos filosóficos y la razón de por qué nosotros les damos filosofía, ya no de la ciencia, la filosofía de la psicología en su nueva formación profesional. Muchas gracias. Maestra Yolanda, voy bueno, para explicarle que no vea que está diciendo la siguiente. Exacto. Okay. Sí. A darle la palabra a la maestra Nuria Mene, para que pues, nos haga su presentación. Y vamos a dejar los comentarios o preguntas, si los hay, pues, para el final, para reunirlos y de esa manera avanzamos. Así que quienes están siguiéndonos por YouTube podrían anotar los comentarios para que no se les olvide. Sí. Si eso es lo que quisieran. Bueno, pues adelante, muchas gracias. Yo quiero hacer otro agradecimiento. Ya agradeció afortunadamente Soraya a los que nos permiten esto, pero yo también le quiero agradecer a Soraya, que es la que semestre con semestre organiza este tipo de conferencias para la materia de historia y para la materia de filosofía, y que bueno, se esfuerza, nos convoca, es el artífice para que existan este tipo de anexos a la materia de filosofía y a la materia de historia. Entonces yo creo que mereces un gran reconocimiento, porque siempre estás al pie del cañón y nos pones ahí.
Sí, yo doy clase en el SUA, pero filosofía la doy en presencial. O sea, yo sí les veo las caritas a los alumnos de Cuart, ¿por qué esto? Entonces me permití hacer un escrito para que fuera un poquito más ágil esto, y unas cuantas diapositivas que son imágenes, nada más. Entonces, bueno, vayamos, ¿cómo se le pasa a la segunda? Aquí. Esto, yo pensé que estabas acá. Gracias. No, vaya. esto es enter. Ya, con enter se quiere, algo de haber hecho mal. Bueno, pues en esas clases presenciales, a menudo los alumnos preguntan por qué de la existencia de una materia exclusiva para la filosofía, si la psicología se separó de ella en el momento en que se hizo científica. Es una buena pregunta. Algunos textos dicen que con el advenimiento del laboratorio de Wundt, que ahí está en Leipzig, tiene una ficha que nos hacían aprendernos antes, ya la tengo medio perdida, pero creo que es esa. Y bueno, y el privilegiar, sí, creo que sí. 1800, nos la hacían aprender de memoria. Pero es 1800. ¿Por qué? Porque creó un laboratorio experimental y parecía como que decían que se había roto con la filosofía, que ni la filosofía ni la neuropsicología nos iban a decir cómo hacer psicología, sino la experimentación. Y bueno, es un parteaguas. Y bueno, se privilegió la investigación experimental. La separación entre ambos temas, psicología y filosofía, se hizo inminente, dicen algunos, pues la primera se labró su propio lugar entre las ciencias sociales y las científicas. También hacía falta salir de la dependencia, y bueno, salió la facultad de la absoluta dependencia de la filosofía. En el currículo de la Facultad de Psicología de aquí de nuestra UNAM se incluye el estudio de la filosofía como parte importante de la carrera y se aboca a ofrecer a los alumnos las bases filosóficas para la propia carrera. Aquí se batalló mucho, no fui yo, fue Soraya, fue Germán, fue Yola. Batallaron mucho para que sí estuviera una materia de filosofía inserta en tal lugar en el cuarto semestre para que no se echara todo por fuera. Y bueno, pues está en nuestro currículum como una materia que se hizo un poco diferente, vamos a ver. Hicieron posible derivar en el estudio de los procesos internos y externos que provocan y tal vez en muchas ocasiones explican la conducta de los organismos. Como ven, son muy sencillas las diapositivas, pero con mucho amor. Bueno, si los fenómenos humanos se ponen bajo la lupa, es necesario saber cómo se analizan y la manera en que se llegó a poner sobre la mesa de debate. Si nuestra disciplina es capaz de estar dentro de lo que se considera científico y que a saber está inmersa absolutamente en el terreno tanto de las ciencias naturales y sociales. En otro tiempo una controversia fuerte cuando nosotros estudiamos si la psicología pertenecía a las ciencias naturales o a las sociales. Ahí está también el perrito de Pavlov, en todas. Ok. Considero necesario poner el énfasis en que la ciencia también necesita su análisis y reflexión y tiene que echar mano absolutamente de la lógica y el espíritu que la guía, por no repetir que hablamos de la filosofía que la sustenta. Es decir, se tiene que analizar también, se tiene que criticar, ¿por qué no?, ese terreno científico. Para lograr lo anterior, se parte del estudio de los diferentes paradigmas que han guiado a la psicología, ya los mencionaba Yola, a través del tiempo y que siguen imperando en un mismo momento en el tiempo, aunque no siempre están juntos. Aunque no llega un paradigma y vota al otro, porque siguen dos, siguen tres, pues imperan todos, no están pegaditos, pero imperan todos y lo vemos en nuestra facultad de psicología. Ok. Si bien la psicología comienza con la idea de que el alma guía todos nuestros actos, también evoluciona indagando qué le pasa al cuerpo y si es necesario transformar la idea del alma por la de mente.
y además se trata de explicar en qué momento y bajo qué términos se acepta este cambio, o sea, cambiar el término ánima por el de mente, ahí está el ánima, pero a lo mejor es mente. ¿Cuándo? ¿Cómo sucedió? Eso nos lo platicaron en la materia de historia, pero aquí se retoma cómo suceden estos cambios, cómo se consolida el hablar más de mente que de alma, por qué se critica también su inexistencia y se critica también su utilidad, tanto del alma como de la mente, y también cuando es atropellada por lo dicho, o por el otro estado de debates y estudios propuesto por el positivismo, que llega como una máquina, el cual también se transforma, también adquiere estas partes filosóficas para irse transformando. Ya lo han de haber visto en clase, con Popper, en fin, con los diferentes momentos de este cientificismo tan positivista que o soy yo o no es nadie. Los autores nos indican que las diferentes disciplinas circulan entre varios paradigmas a la vez, y la nuestra hace lo propio sin abatir una postura, un paradigma, para que entre otra. Recurrimos a textos como los escritos por Hempel, que yo creo que ya lo habrán visto a estas alturas del semestre, el cual reflexiona sobre lo que es hacer investigación desde el método científico, que fue el método acuñado de otras disciplinas para la psicología. ¿Cómo se llega a poder decir que ante cualquier fenómeno o discrepancia entre sujetos o grupos se pueden recopilar datos para convertirlos en hipótesis y llevar a cabo una reflexión para dilucidar las causas de tales eventos? Es decir, nos sumerge en el método de la inducción para que no nos frenemos por tener casos aislados que aún no llegan al terreno de la deducción y por no tener evidencias previas a teorías que lo sustenten o los guían. Aquí lo que quiero decir es que nos mete en ese terreno de la inducción y la analiza, el artículo que se ve de Hempel y bueno, todos estos críticos de la ciencia. Convenientemente, los textos elegidos de autores de diversos campos de las ciencias sociales nos muestran ejemplos de actos reflexivos de los observadores del mundo y sus discrepancias, esperando encontrar normalidades en los eventos y poder transformar conductas y eventos a placer, explicando los cómo y los porqués que imperan en ellos. La filosofía, aquí cambiando un poquito, la filosofía, según su etimología, es el amor a la sabiduría. Viene del griego philos, amor, y sofía, sabiduría. Y su significado resulta claro para una disciplina como la nuestra, en donde los actos de sabiduría deben en su mayoría ser tan amados que resulten justificados y a menudo probados. O sea, usamos todo lo que significa la filosofía, pero para traducir nuestra disciplina. Espero ser lo bastante clara, no lo sé. Este amor por saber más acerca de cómo se comportan los organismos y se mueven los individuos en el mundo nos debe llevar a la reflexión de cómo podemos colaborar explicando las causas o al menos los hechos pertinentes que hagan que algo suceda. Se deberían contemplar todas las áreas del individuo, pues aunque ya no hablamos de ánima, sí percibimos que existen hechos indirectos, provocando la existencia de hipótesis indirectas y aceptando la presencia de conductas encubiertas, de las que ya nos hablaba la maestra Yolanda. Ese tipo de conductas poco estudiadas por algunos enfoques nos impelen en muchas situaciones a la necesidad de ser sacadas a la luz, ya sea en el consultorio o en la vida cotidiana, y debemos pensar que colaboran en descubrir cómo suceden los eventos que nos guían. Y esto hablo del mundo en general. La filosofía aporta herramientas de pensamiento crítico que ayudan a cuestionar la tradición y la autoridad, y que de la misma manera nos llevan a analizar en nuestra materia los postulados de las diferentes posturas y paradigmas que nos guían. Podemos llamarlos enfoques porque echan mano de diferentes premisas para conocer los hechos. Tradiciones es ahora el término adecuado, pero se sigue usando un poco el enfoque.
Podemos reflexionar sobre el psicoanálisis de consultorio, el conductismo, y esto me refiero en la clase, podemos reflexionar sobre eso, el conductismo, los estudios experimentales del cognoscitivismo, etcétera, teniendo en cuenta si los autores los consideran válidos o no dentro de sus diferentes posturas. Nos podemos adentrar a través de esta dichosa materia de filosofía en la validez o no de introducirnos dentro del pensamiento de otros individuos diferentes a nosotros y cuestionar qué significa la palabra pensamiento o si la palabra conducta alcanza para dar cuenta de todos los actos del individuo y hasta para cuestionar si existe o no la alteridad y todo lo que significa tanto para el individuo como para el observador conductual. Es decir, si no tuviéramos este espacio, y lo reitero mucho con mis alumnos, no podríamos estar haciendo todas estas críticas y tratando de escrutar tanto a la psicología. Así hemos incursionado en la psicología desde la perspectiva de la lógica y la reflexión. Aquí tenemos a Torricelli porque él hizo un acto de reflexión que nos mencionan en los textos y que podría ser lo mismo que nosotros hacemos con nuestra disciplina. En su tiempo, Torricelli, con el barómetro de mercurio, se preguntó por qué su pipeta no se llenaba al tope del líquido que tenía en la cubeta y demostró posteriormente, de manera experimental, el poder que la atmósfera tenía en diferentes planos. Él enfatizó, ¿por qué lo traen a colación los autores? Porque enfatizó el poder de la inducción y la deducción después al postular conjeturas válidas para lograrlo. No se tomaba en cuenta que había una atmósfera que era la que no dejaba que subiera el líquido en la pipeta. Él hace un acto de reflexión y además luego lo lleva a la práctica viendo que sube nada más hasta cierta altura, pero que si se sube arriba del Popocatépetl, no del Popocatépetl no porque se quema, pero del Iztaccíhuatl, no habrá tanta presión del aire, de la inducción a la reflexión, y esto nos pasa también muchas veces en nuestra materia de psicología, en nuestra carrera. Ya quiero terminar porque si no los voy a enredar y me voy a enredar. Y bueno, les quiero decir que mi parte feminista, o al menos seguidora de la inclusión de perspectiva de género en cualquier momento de la psicología, no puede dejar de mencionar aquí que estoy curiosa acerca de lo que pensaría esta señora, Margaret Floyd Wasmore, psicóloga estadounidense, fue célebre por su trabajo, el lenguaje inclusivo es completo, fue célebre por su trabajo experimental en el comportamiento animal y la teoría motora del desarrollo. Ella fue la primera mujer en recibir un doctorado en psicología. Y mi curiosidad es de que pues podría estar segura que desde su campo reflexionó mucho en su papel, tanto en el comportamiento motor, que fue su tema, como en el papel psicológico como psicóloga dentro de ese mundo que le tocó vivir. Bueno, lo quise meter porque me gusta meter perspectiva de género, pero debe haber reflexionado también mucho acerca de la psicología en ese mundo de su tiempo, y ella pues siendo la primera doctorada. Bueno, ya voy a terminar. Me atrevo a decir que lo que sigue es continuar, porque así se llamaba la conferencia que sigue, lo que sigue es continuar colaborando con nuestros alumnos en la tarea de pensar en la psicología, escrutarla y diseccionarla hasta sus raíces, y que ellos mismos, los alumnos, estoy seguro también se lo preguntan, pues en clase se muestran absolutamente pensantes si se les ofrece la oportunidad de hacerlo. Si uno pregunta, ellos tienen su punto de vista y les interesa escrutar todo esto. No agotemos nunca el nivel intelectual de los que nos siguen en el camino, ya que siempre es bueno recordar que en el terreno de la reflexión, y estoy cierta de esto, el maestro no tiene por qué saberlo todo, pero por otro lado, el alumno no tiene por qué ignorarlo todo. Gracias, y espero que sigan reflexionando.
Muchas gracias a la maestra Nuri. Bueno, yo sí voy a pedir la siguiente, por favor. Le voy a pedir a Jorge si me hace el favor de cargar la presentación, ponerla. Sí, porque si no vamos a hacer una movedera y yo ya estoy aquí muy acomodada. Entonces son poquitas diapositivas. Sí, ¿verdad? Nos vamos. Perdón. ¿Para qué tanto nombre si no los tenemos donde deben estar? Claro que sí, gracias, Gaby. No somos muy conocidos. Bueno, pues yo. No, si quieres, yo le... Bueno, que no gracias. No somos muy conocidas, ya no necesitamos. Sí, también. Yo quiero iniciar, diciendo algo que no mencioné al inicio, pero que este ciclo de conferencias, el cual hacemos todos los años para Filosofía de la Psicología y para Historia de la Psicología en el semestre correspondiente, desde que el nuevo plan de estudios está vigente, pues en esta ocasión está en el contexto de la celebración de los festejos por los 50 años de la Facultad de Psicología. Y bueno, pues aquí quiero comentarles que en estos 50 años, no es para que se preocupen porque ahora les voy a explicar, solo hemos tenido 2 planes de estudio. Por supuesto que esos planes de estudio se fueron actualizando, fueron cambiando. No siempre los profesores dan los programas tal cual, y eso llegó a una cierta crisis en algún momento, varios intentos por años, y pueden creerlo o no, pero el programa de 1971 duró casi 40 años, y luego en lo que llamamos el nuevo plan, que ya los que entran ahora, las generaciones que entraron en los 20s, dirán como nuevo, si es del 2008, bueno, pues para que piensen que el otro era de los 70s, ¿no? O sea, vaya, como con música de los Beatles o algo así. Entonces quiero, la siguiente, por favor, Nuri. Quiero comentarles que en esta ocasión, además de hablar pues de lo que hacemos en Filosofía de la Psicología, un poco para apoyarlos, mucho para animarlos, porque no necesariamente es una asignatura sencilla, los materiales que leen tienen su grado de complejidad, y entonces queremos pues que vean el sentido, ¿no?, de esto que hacemos en la asignatura. Entonces, yo quiero mencionarles que en el plan de estudios de 1971 no había historia de la psicología, aunque un poco así como al gusto de algunos profesores, como Jorge Molina, que fue mi profesor entonces, no en el 71, después, pero en ese plan, él hacía de las teorías de la asignatura Teorías y Sistemas una historia de la psicología en buena medida, ¿no? Y así se quedó durante muchos años. Entonces, no había esta historia, pero estaba lógica simbólica y semántica, que claro que les costaba mucho trabajo a los estudiantes, nos costó, pero para algunas cuestiones, tanto de la comprensión de la ciencia como de algunas concepciones, como la piagetiana, como al propio Chomsky en la psicolingüística, pues es un conocimiento importante. Ahora, si alguien entra a esas áreas realmente a fondo, pues tiene que darse su cursito por aparte, porque ya no hay lógica simbólica, esa se quedó en el plan 71. Y luego, la cual estaba en el primer semestre, quiero mencionarles, junto con un conjunto de materias que no necesariamente entraban en temas de la psicología, ¿no? Ese era un poco también un problema. La filosofía de la ciencia era la asignatura, estaba en segundo semestre, y ahora vamos a comentar un poquito acerca de cómo se estructuraba. Luego, el cambio en el plan de estudios 2008 es que sí hay una historia de la psicología en el primer semestre, con toda intención ligada a la filosofía de la psicología del cuarto semestre. Comentaré un poquito más adelante al respecto. Y entonces, bueno, quiero decirles que estos, digamos, son el contexto del cambio curricular en el que queremos plantear un poco lo que diremos a continuación. La siguiente, Nuri, por favor. Bueno, en esta sección me refiero a algunos problemas y algunas soluciones. Los problemas
los encontrábamos muy acotado a este tema de la filosofía de la ciencia en ese segundo semestre, a donde se les presentaban, eran 8 unidades, y no crean que la ventaja de hoy es que sean 3, porque los contenidos en esas 3 unidades son vastos, pero no, esa no es la ventaja, pero de alguna manera era una disciplina o una asignatura que tenía un material abstracto de filósofos de la ciencia. A veces no conocíamos el contexto o de qué estaban hablando estos filósofos de la ciencia, que en realidad estaban haciendo controversias entre ellos, estaban discutiendo entre ellos, y eso lo veníamos a descubrir mucho después. Pero además tenían que hacer abstracción los alumnos de qué es esto de ciencia, porque en realidad para ese segundo semestre no habían llevado casi nada de psicología. Habían llevado algo que se llamaba introducción a la psicología, pero pues con una pintadita de los procesos básicos. Habían llevado bases biológicas, pero hablando también de procesos. Habían llevado lógica, llevaban matemáticas, y ya no me acuerdo cuál es la quinta materia, pero en realidad en ese segundo semestre no había psicología acerca de la cual pudieran reflexionar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, nosotros con la oportunidad de hacer este cambio curricular, vimos la posibilidad de hacer algo que implicaba que la historia de la psicología, no solo, pero de alguna manera importante, nos presentara estas tradiciones. Bueno, está aquí una pálida sombra, no sale muy bien, que ahora con mis estudiantes de este semestre, que son 2 grupos, lamento mucho darme cuenta que parece que los profesores, o ya se les olvidó, o sus profesores de historia no les mencionaron esa organización en tradiciones que tiene el área de formación general. Y entonces les tuve que mandar un texto para que ellos vieran, algunos por primera vez, cómo está organizado estos 4 semestres, porque pues han llevado estas asignaturas como si fuera un salpicado de cosas inconexas, lo cual me parece terrible. Espero que no sea el caso de la mayoría, pero si así ha sido, quiero decirles que la organización del área de formación general se da en estas asignaturas agrupadas en lo que se llamó tradiciones, siguiendo a un filósofo de la ciencia, Larry Laudan, un poco pensando que en una tradición se podían presentar varias de estas perspectivas, enfoques, sistemas, en fin, como se quisiera, pero varios de ellos se podrían integrar de esa manera, y entonces, porque tenían en común algunos elementos y objetos de estudio de su metodología, y a partir de eso se podía hacer digamos, este agrupamiento en tradiciones. Bueno, quien lo requiera, en los materiales de historia tenemos, insistimos, lo tenemos en Moodle, se los podemos hacer llegar, por favor acérquense con esa pregunta para que tengan un poco más claro a qué se refiere, cómo están agrupadas estas asignaturas que han llevado. No es un salpicadero así nomás de cosas que se le ocurrieron a alguien, no debería serlo. Y la historia les trata de presentar, porque eso sí, si se fijan, hay heterogeneidad. Acaba de hablar de eso la maestra Yolanda, justamente cómo el psicoanálisis tiene, y además dentro del psicoanálisis hay diferentes versiones, dentro del propio conductismo, en fin, o sea, todas estas concepciones no son homogéneas, tenemos una gran heterogeneidad en psicología. Bueno, la historia trata de darles una idea mejor de por qué esa heterogeneidad. Y luego, a partir de que ustedes ya han estudiado esta cantidad de asignaturas, llegan al menos al 4º semestre, aunque todavía están con algunas asignaturas de esas tradiciones, pero ya llegan con un material psicológico en mente, que han visto que es diverso, que es heterogéneo, que unos les habrán dicho estas cosas que han mencionado las profesoras respecto a que esta es la buena, esta es la que está bien fundada, estas no sirven, en fin. Bueno, pues para que ahora ustedes con eso, con ese material, sí puedan pensar acerca de su disciplina.
pensar en qué sentidos. Bueno, vamos un poquito hacia allá. Entonces, decimos, llegan al cuarto semestre y esa conexión esperamos que puedan hacerla. Entonces, la siguiente, por favor, señora. En el cuarto semestre, ustedes van a encontrar una asignatura que ya no es filosofía de la ciencia, es filosofía de la psicología, en donde tratamos con este vínculo con la historia. Les recordamos, y luego para darnos cuenta que cuando llevaron historia, pues quién sabe, fue otra historia, no la que esperábamos, no la del programa, donde las tradiciones tienen un papel importante y donde se veía pues esta discusión, digamos, a partir de Wundt y cómo se dan distintas concepciones, Wundt de 1879 que nos mencionaba Nuri, y cómo se van a dar estas diferentes respuestas, ¿no? Que van hacia lo psicobiológico, lo conductual, lo cognoscitivo, lo social y lo que sería lo psicodinámico. Bueno, en esta asignatura, justamente porque van a tener esta visión de heterogeneidad, vamos a trabajar con controversias. No en la primera unidad tan claramente, pero desde la primera unidad. Al menos las controversias que hay en la filosofía de la ciencia, ya a eso me referiré en un momento. Pero entonces en esta asignatura hay 3 unidades, psicología y ciencia, algo que se denominó paradigmas psicológicos y su fundamentación desde la filosofía y la epistemología de la ciencia, por uno de los textos que se utilizan, pero que en realidad es un poco paradójico porque nosotros en el plan de estudios no vamos bajo paradigmas, sino bajo tradiciones. Bueno, entonces es parte también de lo que les tratamos de explicar, ¿no? Oigan, fíjense que esta es una noción de Kuhn, que es muy socorrida, muy difundida, pero nosotros aquí vamos por tradiciones, no por paradigmas. En realidad la psicología parece ser un tanto antiparadigmática, bueno, hasta ahora, ¿no? Y por último, hablamos de una unidad, hablando de sujeto y conocimiento, brevemente lo menciono enseguida. Bueno, la siguiente, por favor. Y yo aquí voy con, bueno, en esta primera unidad, sí se plantea controversias, no en la psicología, pero en la filosofía de la ciencia. Hemos elegido un autor, Hempel, que él presenta su propia perspectiva y discute con otra, con la del inductivismo estrecho, esa concepción que fue recogida en la psicología por muchos años, especialmente en la concepción conductista, ¿no? Y que de nuestra facultad tuvo un peso importante en la formación, en esta idea de que solo de aquello que se experimenta es la única manera de hacer ciencia, ¿no? La metodología de la ciencia es experimental. Bueno, nos va Hempel a mostrar que no, que la ciencia empírica sí hace pruebas, pone a prueba, pero pone a prueba de muchas maneras, incluso en principio, que es una manera lógica de poner a prueba. Que hay contrastaciones no experimentales, que las hipótesis y las teorías son muy importantes y que son lo que guía la búsqueda del conocimiento. Entonces, bajo esa idea, digamos, nosotros presentamos esta primera unidad y además empezamos a encontrar algo con lo que nos vamos a encontrar a lo largo de la asignatura en nuestros estudiantes, con un conjunto de obstáculos epistemológicos, de ideas previas, de prejuicios acerca de lo que es ciencia. Les cuesta mucho trabajo aceptar que la ciencia puede no ser experimental, sino poner a prueba de otras maneras. Y cuando damos ejemplos en la astronomía, en la geología, en fin, sismología, como que se sorprenden un poco y se dan cuenta que a lo mejor sí hay un prejuicio, bueno, al que vamos a estar constantemente tratando de atender y de decir, no, fíjate que no es eso, ¿no? Porque luego meten la ciencia como sinónimo de experimento. No es así, no es, aunque haya concepciones en filosofía de la ciencia que así lo sostengan, y aunque haya concepciones en psicología que así lo han entendido, ¿no? La siguiente, por favor, Lori. Bueno, esta primera unidad nos sirve mucho para la segunda unidad,
en donde ya vamos a entrar a las controversias propiamente psicológicas. De todas estas concepciones que les habló la maestra Yolanda, y qué bueno que fue ella al principio, porque entonces ya no tengo que repetir, pero digamos que muchas de estas tomamos algunos textos de autores que ya sean filósofos de la ciencia, ya sean psicólogos, que van a decir algunas cosas que van a mostrarnos, teniendo ya la perspectiva de Hempel, algo que vamos a entender mejor, ¿no? Que hay diferentes maneras de entender lo que es ciencia y que dependiendo de esos criterios, de esa manera de entender lo que es la ciencia, pues vamos a aceptar o no que algo en psicología sea o no científico, ¿no? Tal es el caso del psicoanálisis y entonces, si nos vamos a la siguiente, por favor, tal es el caso del psicoanálisis, que vamos a encontrar dos textos que a mí me gustan mucho, aunque el segundo lo tenemos en un escaneado un poco horrible porque lo único que teníamos era una fotocopia y pues no hemos podido mejorar eso, pero si lo leen en su computadora se lee bastante bien. Tenemos dos filósofos de la ciencia que son argentinos, casi contemporáneos o bastante contemporáneos, y que dicen dos cosas absolutamente opuestas respecto al psicoanálisis. Mario Bunge, que lo ve como una pseudociencia y lo compara con las cosas más lejanas a algo que uno pueda considerar un saber científico, ¿sí? Y por otro lado, Gregorio Klimovsky, que con criterios muy parecidos a los de Hempel, va a aceptar que con problemas como toda disciplina, pero por supuesto que el psicoanálisis puede considerarse como un conocimiento científico. Y ahí voy a tener un comentario de algo que mencionó Yolanda, pero lo dejo un poquito para el final. Bueno, lo que tratamos entonces con estas controversias en esa unidad, que es una unidad amplia, ¿no? O sea, no tienen 8 unidades como los de filosofía de la ciencia, pero en esas 3 unidades tienen un buen material, pues que hay que trabajar, y trabajar con la guía de estudio, ¿no? Que eso les ayuda mucho a ver, pues, por dónde va el asunto. Entonces, lo que tratamos es que con los criterios distintos de lo que la filosofía de la ciencia ha durante pues ya más de un siglo ido elaborando, algunos de ellos vistos, digamos, en controversia, ustedes, los estudiantes, puedan irse formando criterios propios. No queremos decirles, esta es la buena, esta es una porquería, ni lo leas. No queremos que empiecen, como decía Yola, hoy soy conductista, mañana soy cognitivista, ahora, no, o sea, sino que tengan la posibilidad de pensar en ese campo de conocimiento donde ustedes probablemente van a empezar o les interesa desarrollarse profesionalmente, bajo qué criterios pueden admitir una concepción, una teoría, una propuesta como científica y bajo cuáles criterios no. Porque hay diferentes formas de pensarlo, no hay una sola manera de hacerlo. Entonces, pero que la forma que ustedes adopten, la adopten con criterios claros para ustedes mismos y que puedan argumentar y defender las prácticas que van a tener. Y nada más por eso me regreso al asunto, decía Yola que a algunos dentro del psicoanálisis no les interesa hacer ciencia. Yo creo que esa es una respuesta que dan algunos cuando su idea de ciencia es la del experimento, la de la inducción estrecha, porque yo no pienso que alguien que va a trabajar con pacientes, con otros sujetos, a intervenir de alguna manera en ese conocimiento que están buscando de sí mismos, no quiera tener el conocimiento mejor fundado y que se ha puesto a prueba con todos los pacientes durante 120 y tantos años que lleva el psicoanálisis, ¿no? Yo creo que cuando entendemos de una manera estrecha lo que es ciencia, muchos podrán decir, no, pues ni quepo, ni voy por ahí. Pero si la idea de ciencia es otra, la idea de ciencia es la de un saber bien fundado, que si es algo empírico, por supuesto, se pone a prueba, pero no necesariamente experimentalmente, sino de las otras formas que la ciencia tiene. Bueno, creo que cabe, pero creo que por eso pueden haber un rechazo,
¿no? Sería una visión de mi parte. Porque sí creo que el conocimiento bien fundado es importantísimo para la intervención profesional. Si no, pues hombre, o sea, cae uno en manos de quien se le ocurra, quien sabe qué locura, ¿no? Bueno, por último, la tercera unidad, sujeto y conocimiento, en donde, sí, por favor, la siguiente, donde vamos a hacer un repaso de algunas concepciones filosóficas con un material de la doctora Pati Corres, y luego a tomar un capítulo que habla sobre la conciencia, también con diferentes perspectivas acerca de qué es la conciencia. Y eso también trae la controversia, ligándolo a temas filosóficos, epistemológicos básicamente, ¿no? Y tan, digamos, que puede parecer tan lejanos como la obra, el pensamiento de Descartes, pero que resulta muy contemporáneo en algunas de estas discusiones acerca de qué es la conciencia. Entonces, retomamos ahí este asunto, repasamos temas de filosofía y seguimos en la controversia, tratando una y otra vez que los estudiantes pues lo que hagan sea una reflexión de su disciplina, de esas distintas tradiciones, de esas teorías que están ya en posesión de ellas y que además están a un pasito de empezar a tener una actividad práctica a partir del 5º semestre, donde tendrán que traer a cuento esas explicaciones teóricas con las prácticas que la profesión les va a ir enseñando por un lado y requiriendo ya en su formación final. Bueno, la siguiente, por favor. Y con eso, pues muchas gracias. Entonces, terminamos la mesa. Yo no veo preguntas en el chat, aunque afortunadamente se nos han unido más personas porque parece que un problemita en la transmisión y empezaron a desaparecer, pero ahora se han unido más. No sé si allá quieran hacernos algún comentario o quienes se encuentran con nosotros aquí quieran hacer alguna observación, comentario, duda, reproche, ¿no? Reclamo, exacto. Reflexión. Así es, porque si no, pues para darle gusto a la maestra Gaby que necesita el salón en un momentito, vamos a dar por terminada esta sesión. No sin decirles que el próximo jueves a las 5 de la tarde, no el próximo jueves es mañana, no, el jueves de la semana próxima, el jueves 30, tendremos otra mesa con otros 3 participantes, el doctor Germán Álvarez, el maestro Jorge Molina y el doctor Rigoberto León, para hablar de estos temas, pero ya ven que cada uno habla en diferentes cuestiones. Ese va a ser en el auditorio Silvia Macotela y de veras que esperamos contar con su asistencia, tanto presencial como en este mismo canal, exactamente la misma liga, la próxima semana, a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, yo puedo tomar como referencia la materia de metodología de la investigación. Ajá. En este caso, por ejemplo, cuando nos decían tienen que escoger un tema para hacer el proyecto, ¿no? Pues bajo la premisa de que siempre es que observación para formular la hipótesis, realmente, analizando lo que se comenta, es que se formuló primero la hipótesis, porque uno pensó luego en el tema y dice, pues puedo hablar de esto y se genera el pensamiento y de ahí se toma como base para tomar el tema de investigación. De ahí se puede partir todo, ¿no? Claro. Bueno, esa es una de las cosas que tratamos de enfatizar desde el inicio, que el conocimiento científico, no el de la vida cotidiana, ese es diferente, pero el conocimiento científico no empieza observando y observando y observando, sino empieza suponiendo, haciendo hipótesis que luego pueden ponerse a prueba para descartarlas si no funcionan, si no traen los cambios que esperamos, o para, o las desechamos o las mantenemos y las seguimos investigando, pero que las hipótesis, así como las teorías, son muy importantes, ¿no? Porque esto de que, a ver, a mí se me ocurre,
no es así, ¿no? Sino un poco tratar de entender ahí sí cómo en la historia de la ciencia, en la historia de la disciplina, en los antecedentes de lo que ya se conoce, esa formulación de hipótesis nos permite además acotar lo que vamos a observar, porque ni modo que observemos todo, ¿no? Sí. Creo que esa es un poco la idea. Ya teniendo pues el conocimiento previo, formular un y sí, y con Exacto. base a ese y sí, poder observar y ver si se cumple o Claro. no con el pensamiento que generó, ya con el conocimiento previo adquirido. Así es, y no andar Ujú. inventando el agua Sí. caliente. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias. No sé si ustedes quieren comentar algo al respecto. Nada más que depende del problema, o sea, el proceso inductivo no es malo, pero tenemos mucho escrito en psicología, lo que dice la maestra es cierto, ¿para qué estamos inventando? Pero de repente tenemos sucesos cotidianos, novedosos, no es lo mismo la investigación de laboratorio que de la calle, pero cuando se vayan a trabajar como psicólogos, se van a encontrar con esos problemas que son cotidianos. Entonces, si el problema parece no tener un correlato teórico que lo sustente, estaremos echando mano de la inducción. Y siempre tenemos ciertas conjeturas. Vemos un coche destrozado y conjeturamos si eran jóvenes, si venían borrachos. Siempre tenemos ciertas conjeturas. Es importante leer, sobre todo a Hempel, que nos encanta, porque critica esto, no critica en el sentido peyorativo, lo analiza. Analiza qué es lo que hacemos con las hipótesis y además nos habla de todas aquellas hipótesis indirectas y datos indirectos que también funcionan, y como lo decía Yolanda, ha sido muy mencionada hoy, en el psicoanálisis funcionan para dar cuenta de nuestra conducta, pero el terreno de la inducción no es del todo malo. Nomás para aclarar una cosa, Hempel no rechaza la inducción. No, al contrario. O sea, Hempel no rechaza la inducción, solo rechaza la inducción estrecha, la que piensa que todo es a partir de la observación, sin poner nada, una conjetura, una hipótesis, un supuesto y mucho menos una teoría por delante, ¿no? Creo que ese es el camino. No es que la inducción, bueno, pues estás en la ciencia empírica, por supuesto que tiene que tener un papel, ¿no? Pero algo más establecido, más claro, ¿no? Sí, justamente, bueno, tengo entendido que para formular una premisa, por ejemplo, está basado en las leyes Hempel, ¿no? Bueno, es lo que yo Una entendí. explicación. Ajá, una explicación. Ajá, sí, bueno, bajo el modelo nomológico deductivo, Ujú. sí. O sea, bueno, yo tengo entendido que bajo el pensamiento de Hempel no hay ningún un resultado de alguna hipótesis concluyente, sino que siempre puede haber más allá dentro de. O sea, no es como de, pues me dio muchas veces este resultado y ya es definitivo. Claro, O sea, puede haber todavía algo más allá que eso. Justo y especialmente cuando se trata de una puesta a prueba empírica, donde la hipótesis es exitosa, ¿sí? Y entonces se mantiene. Ese es un caso de inducción, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, pues yo creo que aquí nos quedamos. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias.